Podamos ir entonces a Juan capítulo 15, versículos 18 hasta el capítulo 16, versículos hasta el versículo 4. Dice la Escritura: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiere venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Estamos en un contexto donde primero vemos tanta gracia que tiene el creyente a causa del estar cerca del Señor. El Señor les ha dicho que el Espíritu va a estar en ellos, recordándoles todas las cosas. Les ha dicho que Él estará con ellos hasta el fin de los tiempos. Ha hablado el Señor de esa comunión, de ese amor que Él les tiene, y del amor que Él les tiene ellos deben aprender para amar también a otros de esa misma manera, con ese mismo amor, aunque el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y también el Hijo nos ama a nosotros. Y por otro lado, estamos llamados como cuerpo de Cristo a amarnos de la misma manera. Hay muchos privilegios que vemos nosotros hasta ahora para cada creyente. Pero podríamos titular esta porción, podríamos titular la mejor oferta. La mejor oferta. ¿Por qué razón? Porque empezamos a caminar en esta porción bíblica y encontramos tanto tropiezo, tanta dificultad, tanto problema para el creyente. Por muchos años me he dedicado al marketing, y esa ha sido mi vida profesional, la mayor parte de mi vida. Y yo me imagino que el mundo entero no puede entender cómo una porción con esta está dando una oferta a las personas para que puedan ser discípulos de Cristo. Hemos hablado de que si obedecemos la palabra del Señor, seremos verdaderamente sus discípulos. Si le amamos, guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, entonces somos sus discípulos. Y esto está tan maravilloso, escogidos por Dios para ser sus discípulos. Pero como alguien que está relacionado al marketing, como alguno de ustedes que está relacionado específicamente a un negocio, no podríamos pensar que la oferta sería: sígueme y no tendrás dónde apoyar tu cabeza porque yo no la tengo. Así fue lo que dijo Jesús, ¿cierto? Dijo, cuando alguien dijo yo te seguiré, el Señor respondió, yo no tengo dónde apoyar mi cabeza y las zorras tienen hasta guarida. Cuando alguien viene y nos dice, pastor, sabe que quiero servir en la iglesia, quiero involucrarme en la obra, que uno piensa inmediatamente y dice, qué maravilla, ya tenemos 3 copastores, vamos a tener 20 ancianos, 500 diáconos, no sé, y empezamos a revolucionar la mente y decimos, qué maravilloso.
Pero la actitud del Señor es contraria. ¿Qué es lo que les está diciendo? Veamos los primeros versículos acá. Acuérdense que esta es la mejor oferta que Dios puede ofrecer a sus discípulos, a los creyentes, a aquellos que creen en Él. Dice el versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19: si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, la primera reacción o el primer resultado de amar al Señor, guardar sus mandamientos y caminar con Él, no es prosperidad, sanidad divina y éxito. Otra vez, lo primero que vemos aquí como la mejor oferta de Cristo, no es que porque me aman, guardan mis mandamientos y caminan en mis caminos y están detrás de mis pisadas, entonces ahora sí tendrán sanidad, tendrán prosperidad, éxito garantizado porque todo va bien con Cristo, y eso no dice la Biblia, dice todo ayuda bien a los que le aman. Lo que les dice inmediatamente es: si el mundo los aborrece, es porque a mí me aborrece. Si el mundo os aborrece, es porque a mí me aborrece. Luego les dice: ustedes mismos fueron escogidos por mí del mundo. Así que son parte del mundo, son pecadores, estaban muertos en delitos y pecados, ya lo sabemos, y en medio de todo eso yo os elegí. Y porque yo os elegí para seguir mis pisadas, yo os elegí para caminar aún, llevados por el Espíritu Santo, guiados por mi palabra, el mundo os aborrece. ¿Qué clase de oferta tan especial puede ser esta? Yo creo que cuando alguien quiere caminar contigo y quiere hacer alguna cosa contigo, te puede decir algo así como: te cuento que tengo un negocio bastante interesante. Si tú trabajas conmigo, mira, de todo este kit de ventas, tú vas a ganar el 40%. Y sabes que nadie gana por lo general el 40%. Este es un producto natural, es estupendo. Y sabes que se vende como pan caliente. Entonces alguien dice: sí, me interesa. Y va a la reunión, y en la reunión le dicen: ¿sabes qué? ¿Has visto cómo vivo yo? ¿Viste que ahora tengo 5 autos, no solamente 3? ¿Has visto que ahora me he visto con esta ropa, ya no voy a la ropa americana? O sea, cualquier historia de éxito para que tú digas: wow, definitivamente seguir a este hombre, caminar con este hombre es excelente. Ahí está la esperanza de mi éxito. Y el Señor les dice que aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que caminan con Él, que aquellos que le van a seguir, aquellos que van a ser fieles al Señor y a su palabra, son aborrecidos por el mundo, porque a quien están siguiendo es a alguien que les aborrece. Podemos hablar nosotros de Dios y nadie nos aborrece. Es algo tan interesante. Aún las sectas más heréticas o las logias más oscuras le dicen a la gente: qué bueno que tengas un Dios, o qué bueno que tengas Dios. Algunos aún, como requisito, tienes que tener un Dios. Entonces no importa qué Dios tengas, pero tienes que tener Dios. Si no tienes Dios, no puedes ser parte de nosotros. Y alguien dice: ¿sabes qué? Yo creo en tal Dios, y está bien. Y otro dice: yo creo en tal Dios. Dice: sí, todos los caminos conducen a ese Dios, no importa por dónde vayas, igual ese Dios. Algunos están diciendo: sí, es el arquitecto del universo, y mi padre es arquitecto, mi hermano es arquitecto, el otro también, y de repente pueden sentir muy piropeados, pero el concepto del arquitecto del universo es muy diferente al creador del universo. Así que no importa que Dios tengas, pero ten Dios. Pero cuando tú hablas de Jesús hay un problema. Hay un problema grande cuando tú hablas de Jesús, y ahí cuando hablas de Jesús y cuando dices que Jesús es Dios, entonces te acabas de meter en problemas con el mundo, porque el mundo no ama a Jesús. El mundo ama al niñito Jesús para en Navidad tener pretexto para recibir regalos y dar regalos. El mundo ama a Jesús de la prosperidad. Aquel Jesús que murió en la cruz, no sé, ya se olvidaron de este tema, pero que si tú sigues a Jesús tendrás dinero, sanidad garantizada, éxito, etcétera. A ese Jesús el mundo ama. Y por eso, si nosotros predicamos herejías como estas, donde todo está garantizado por seguir a Jesús, entonces una iglesia se va a llenar de gente mundana que solamente quiere los beneficios de ese Cristo.
Pero aquí está Jesús diciéndoles, si ustedes me siguen, o por causa de que ustedes me siguen, por causa de que obedecen mi palabra, porque guardan mis mandamientos, el mundo les aborrece. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rechazados o somos rechazados inmediatamente cuando queremos hablar de Jesucristo, de la salvación? Sí, si les decimos, mira, mi Cristo te prospera, te sana garantizadamente, todos tus caminos son éxito y bendición. Claro que sí, alguien va a querer escuchar de ese Cristo, pero cuando tú le dices, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por causa de que tú estabas yendo camino al infierno y el Señor tomó esa cruz en tu lugar y murió por ti, veamos cómo reacciona aún tu familia. Entonces algunos religiosos en medio nuestro, los más cercanos, se creen buenos y acabas de ofenderles. ¿Qué clase de religión tienes? ¿Qué clase de secta es en la que tú estás? Donde es tan espantoso el mensaje, donde un hombre fue crucificado y todavía en mi lugar. El mundo os aborrece. Lo segundo que les dice aquí en el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ellos han recibido la palabra, no han guardado la palabra en el sentido de obediencia al Señor, porque Él dio su palabra, recibieron la palabra, igual lo crucificaron, lo persiguieron. Y ahora les está diciendo, claro que van a recibir la palabra de ustedes, que es la palabra mía, pero ellos los van a perseguir. Vámonos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Casi llegando al Apocalipsis, encontramos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Entonces la Escritura dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Les dice, ustedes son más felices a causa de padecer por mi causa. Pero acuérdense que no está diciendo que están padeciendo por malhechores, que están padeciendo por sus delitos, sino dice, si aún haciendo la justicia, que es justo obedecer al Señor, que es justo guardar sus mandamientos, que es justo caminar detrás de sus pisadas. Y él dice, por causa de la justicia, haciendo las cosas correctas, ustedes son perseguidos, ustedes son aborrecidos, y si están sufriendo todo esto, entonces son bienaventurados. Bienaventurados es más que felices. Por eso el gozo del Señor no es el gozo del mundo. Las iglesias hoy día quieren que ese gozo del mundo esté en medio de ellas. Entonces hacen el grupo de jóvenes y dicen, ¿qué quieren los jóvenes? Chacota, música, bailongo, griterío, saltos y todo. Les daremos todo eso, pero cristianamente. Entonces los divierten, es una chacota general, yo digo chacota, no sé si todos entienden, pero ahí está la gran diversión. Ven a la iglesia, es súper divertido. Aquí te amamos, aquí la pasamos bien. Aquí te decimos que Dios te ama. Es el mejor lugar para ti, ¿no? Y si se muere y no se salva, le devolvemos su dinero, más te pueden decir. Y ahí está el concepto de no padecer, no sufrir, sino que la iglesia sea el centro para tu deleite, para tu autoestima, para tu desarrollo personal y tu certeza de que todo te va a ir bien. Y el Señor dice, no, un momento. No son más que felices los que están distraídos en la iglesia buscando alguna diversión, subiendo su autoestima o algo por el estilo. Son más que felices aquellos que padecen por causa de la justicia. Son aquellos que son perseguidos y también son aborrecidos. Vamos un poco más adelante en Primera de Pedro. No aplaudan, por favor. Primera de Pedro, vamos a ir al capítulo 4, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice la Escritura, preguntémonos, ¿por qué el mundo aborrece a los cristianos? Preguntémonos una vez más, ¿por qué el mundo aborrece a los cristianos? Dice, baste
versículo 3, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué está diciendo? Oye, y es suficiente de que vivan como vivían. Y es suficiente de que estén con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y es suficiente de que estén ni fríos ni calientes. Lo que está diciendo aquí una vez más es: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Sí, no te gusta hablar de religión. Ay, perdóname. Perdón, dije Cristo. Lo siento, I'm sorry. O sea, basta de seguir agradando a los gentiles, de donde hemos salido, de donde fuimos recogidos por Dios. Basta de agradarles. Es tiempo de agradar a Cristo. Y veamos qué dice el siguiente versículo. Versículo 4, estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. El versículo 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Así es, otra vez, a estos, a los gentiles, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no se han consagrado al Señor, no importa cuántos años tengan de iglesia, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ahora hablamos de un tema muy contemporáneo, muy normal en el mundo occidental. Entonces aquella persona que se convierte a Jesucristo, decide obedecer sus mandamientos y abandona ciertas costumbres que compartía con sus grandes amigos y familiares. Entonces, bueno, al fin y al cabo no son pues 5 copas, son solamente 3. No estoy ebrio como antes tiraba en el suelo, solamente estoy chispeado. No digo 500 malas palabras en 200 que hablo. Ahora de vez en cuando se me sale un ajo y una cebolla en medio de la conversación. Son cosas, costumbres, son tradiciones. Antes me reía todo el tiempo de los demás, ahora de vez en cuando tengo unas bromas buenísimas y escarnezco a mis amigos. Es poquito, pero es parte de la cultura, es parte del grupo, la pasamos muy bien. Antes era re racista, era terriblemente racista, odiaba a los gringos, y otro dice: yo odiaba a los indios. Y de repente dice: no, ahora los odio menos. Los odio menos. Es más, quisiera tener un gringo en mi casa, en el servicio mío. Me encantan los gringos, ¿no? O me encanta, etcétera, etcétera. Pero es menos, ahora es menos. La Escritura dice con claridad: basta ya de agradar a los gentiles y seguir andando en lo que ellos andaban. Y ellos mismos se extrañan, ellos mismos se molestan, ellos mismos se incomodan de que tú quieras agradar al Señor. Si esto es verdad, digan amén. No conozco otra historia. Pastor, le cuento que mis hijos dicen que soy un retrógrada, que soy un anticuado, que qué me pasa. Mis padres me han dicho: ¿a qué secta te has metido? Mi marido ya no me soporta, me dice el aleluya de la casa y se ríe juntamente con mis hijos de mí. Historias bien claras. Pero demos un paso más adelante y un paso más atrás. Un paso más adelante donde las estadísticas dicen claramente que en Occidente mueren pocos cristianos asesinados por ser cristianos, pero en los países musulmanes y aquellos que están realmente manejando una visión apocalíptica de su fe, están muriendo cristianos asesinados junto con su familia, y las misiones del mundo calculan que un creyente muere en el mundo cada 5 minutos por su fe en esos lugares. Entonces Pablo no está diciendo simplemente: no les gusta que tú chupes que ya no chupes con ellos, ya no les gusta que te emborraches con ellos, te están haciendo a un lado. Ahora ya la sociedad que tú querías, a la que querías pertenecer, ahora te hace a un lado porque no tomas, porque ahora no te emborrachas, porque no hablas como ellos, porque no te gusta hablar de los gringos y de los indios mal, porque no te gusta reírte de sus obscenidades y sus cosas tan vulgares respecto a hombres y a mujeres. Por otro lado,
Así como hemos visto las cosas hacia adelante, donde están siendo asesinados hoy por causa de Cristo, solo por llamarse cristianos y no negar su fe. Por otro lado, han muerto una cantidad impresionante desde la muerte de Cristo hacia adelante. Y esto ha sido a través de entregarles a la arena del circo romanos con osos, con toros, con leones, tigres, con gladiadores, para que se divierta la gente y aplauda la muerte de los creyentes. Creo que el Señor, cuando permite que nosotros veamos en la Escritura, así versículo por versículo, como vamos avanzando, nos está llamando claramente a una consagración de vida, no para ser parte de una secta, no para ser del club de la iglesia, no para tener grandes amigos y grandes hermanos y pasarla bien, y no solamente para amarnos como nos amamos, que esto es maravilloso porque refleja el Espíritu de Dios entre nosotros, sino porque el Señor, desde que partió, dijo que ya volvía. Y aún muchos se fueron sin Él antes de que Él vuelva. Y algunos todavía se irán sin Él antes de que Él vuelva y serán parte de una comunidad cristiana. Y seguirán con un pie en el mundo agradando a los gentiles y no serán aquellos capaces ni siquiera de que les saquen del grupo porque no aceptan pornografía en el WhatsApp. Volvamos a la Escritura que nos corresponde. Vemos nosotros entonces que primero son aborrecidos, segundo son perseguidos. ¿Qué clase de oferta Cristo tienes para la iglesia? ¿Qué clase de oferta? Ahora sí entendemos por qué los estadios se llenan de herejías. Ahora sí entendemos por qué los coliseos se llenan de herejías. Porque la oferta que tiene el mundo cristiano hoy en día, entre comillas cristiano, es mejor que la oferta de Cristo para los creyentes. Porque el mundo no quiere padecer por causa de Cristo. Está dispuesto a crucificarlo cada domingo como en la religión, con tal de que le dé beneficios. Versículo 21 del capítulo 15 dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que no solamente es que el Señor Jesús nos llama en esta oferta a un padecimiento y sufrimiento por seguirle, sino que todavía es su culpa que nos maltraten, es su culpa que nos persigan. Porque si seguiríamos a otros seríamos populares. Oh hermano, yo estoy detrás del Mahará de Chungara. No tienes idea la sabiduría que tiene. Él viene así siempre con su vestido largo, anaranjado, un turbante, habla muy suave y te da una paz. Ah, sí, bienvenido, vengan a mi casa, visítenme por favor, yo quiero conocerlo. Pero por causa de Cristo, por causa de seguir a Él y no a otro, por causa de tener un Dios que no sea Jesucristo, Dios hecho hombre, entonces el mundo nos persigue y nos aborrece, y Jesús lo dice sin ninguna anestesia. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Veamos Primera de Pedro, una vez más, capítulo 4, versículos 12 y 16. Primera de Pedro, capítulo 12, versículo 12 al 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Comienza aquí el Señor, permitiendo que su palabra a través de Pedro sea tan clara para la iglesia, y le dice: ¿de qué se están admirando de que por causa mía estén viviendo lo que están viviendo? Una iglesia donde cada uno podía decir: tú has perdido a alguien
en la pandemia como hoy? La pregunta era, ¿han matado a alguno de los tuyos por causa de Cristo? Y alguien decía, sí, a mi madre, sí, a mi hijo. Otro decía, a mi padre. No era la pandemia que estaba acabando con ellos, era la persecución por causa de Cristo. Y les dice, como si aún Pedro no estaría entendiendo su sufrimiento, les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El Señor ya había hablado de esto, el Señor les había dejado clara dirección. Ustedes van a padecer, sufrirán por causa de Cristo. ¿Qué tipo de oferta es esta? No es una buena oferta. Tanto aquí en Tarija como en La Paz, habemos iglesias donde los pastores predicamos el evangelio y algún miembro de la iglesia algún momento nos dice, pastor, si sigues predicando así no vas a poder comer porque nadie va a diezmar. Predicar es algo más bonito para este fin de semana, gracia, amor, éxito, prosperidad, porque si no, pastor, no sigas predicando así, la iglesia se va a vaciar. Quiero decirte que el Espíritu de Dios es el que ha traído tu vida para la conversión, no el pastor. Por lo tanto, el Espíritu que te escogió, Dios mismo que te escogió, como Cristo dice aquí, yo os escogí del mundo, es aquel que permite que los creyentes perseveren en el evangelio. Pero la verdad, si no es predicada, entonces no es alimento para tu vida. Porque solamente la palabra de Dios puede limpiar mi vida y tu vida. Solamente la palabra de Dios edifica al creyente. Porque es palabra viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a primera de Pedro y aquí estoy con el versículo 13. Voy a leer desde el 12 otra vez. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Qué promesa maravillosa! Les está diciendo que si ellos van a sufrir, considérense más que felices porque están sufriendo por causa de Cristo y van a gozarse juntamente con Cristo porque están participando de una y otra cosa. Le decía a un amigo que estoy invitándolo a la iglesia hace bastante tiempo, él considera que ama a Jesús, él considera que es un cristiano y le dije claramente, tú no puedes decir que amas a Cristo y no amar a su iglesia. Tú no puedes amar a Cristo y no amar a su iglesia. Tú puedes definir claramente, decir, pastor, esa no es una iglesia. Madame Chuleta la dirige la pastora de las 3 revelaciones y las 3 fumadas y las 2 sopladas. Y le digo, sí, estoy de acuerdo contigo, esa no es una iglesia. Sí, no, lo que pasa es que es la iglesia del apóstol bien donado, es otro, su primo, ¿no? Entonces, y estoy de acuerdo, no es la iglesia de Jesucristo, pero si tú no amas a la iglesia de Jesucristo y si tú no estás conociendo y consciente de una sana doctrina, de los fundamentos de la fe, entonces ¿cómo vas a poder escoger o poder darte cuenta y discernir qué es una iglesia cristiana? Pero cuando tú sepas y digas, esta es una iglesia cristiana, con el defectuoso del pastor y otros bichos raros en la iglesia y otros que son muy lindos, otros son muy feos, más gordos, más flacos, lo que sea, pero en la iglesia de Jesucristo, entonces congrégate, porque si amas a Cristo, ama a su iglesia. Cuando dicen amén. No es una iglesia perfecta, no existe iglesia perfecta. La iglesia del Antiguo Testamento tenía ahí a Judas que estaba robando ofrendas y después estaba vendiendo a Cristo, y el otro que estaba negando 3 veces a su Señor, y otros que estaban diciéndole, Señor, tiramos fuego para que los mates de una vez y que desaparezcan estos desgraciados. O sea, la iglesia de Cristo nunca fue perfecta. El Señor la ve perfecta y se la presenta perfecta por motivos de su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en medio de todo eso, les dice, si sois, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois otra vez que dice, bienaventurados, más que felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es Él blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es nuestro grupo en medio de esto? ¿Con quiénes podemos identificarnos? ¿Con aquellos que se están gozando por causa
del Evangelio de Jesucristo, que están gozando aún por el rechazo del mundo entero, solamente por identificarnos con Él. O en verdad nos estamos viendo con ese grupo que está incómodo porque alguno de nosotros se consagró al Señor. Me encantaba cuando eras cristiano de otra manera. Por lo menos podíamos ir el domingo a la iglesia, el sábado a la fiesta, el viernes al bailongo y todavía poder estar con los chicos y las chicas pasándola bien. Pero ahora que te has metido más cristianito, mira, creo que ya no. ¿En qué rol estamos? ¿En qué grupo estamos? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Somos los que aborrecemos a los que se consagran? ¿O somos aquellos que nos gozamos cuando alguien decide dejar el mundo y consagrar también su vida como nosotros? La Escritura entonces continúa. Hemos visto primero la mejor oferta, nos ha ofrecido el Señor y les ha ofrecido a los discípulos: ustedes serán aborrecidos por el mundo, ustedes serán perseguidos por el mundo, por causa mía vivirán esto. Versículo 22 dice: si yo no hubiere venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras de ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El juicio para aquellos que están persiguiendo a los creyentes. El juicio para aquellos que aborrecen a los que se consagran. El juicio para aquellos que están no solamente persiguiéndoles y aborreciéndoles, y aún que levantan su mano contra ellos. El juicio contra ellos será porque si les aborrecen a ellos, entonces aborrecen a Cristo, y si aborrecen a Cristo, aborrecen al Padre. Y no tienen más excusa. Algunos de ellos habían visto todos los milagros que hizo el Señor y los hemos estudiado en Juan, uno tras otro. Ellos vieron todo esto. ¿Y tú qué has visto? ¿Y yo qué he visto? Yo he escuchado el Evangelio maravilloso, el precioso Evangelio de Cristo, y seguramente que el mundo entero, hasta que Él venga, lo escuchará en plenitud. Y no tendrán excusa, sabiendo que el Señor sí les mostró la verdad de la salvación. Sí les mostró el perdón real que hay en Cristo. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Esa fue la realidad. ¿Cómo vas a aborrecer a Jesús? Claro que no, vas a amar a Jesús porque está en el pesebre y es el tiempo de los regalos. Vas a aborrecer a Jesús porque es el que prospera y sana y salva y no sé cuántas cosas, como un paquete completo. Pero de repente aquí dicen claramente que la profecía en el Salmo 35, 19, en el Salmo 69, 4, con claridad dijo que le aborrecieron sin causa. Él vino para morir por mí, Él vino a morir por ti, y le despreciamos. Versículo 26 y 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu es el que revela a Jesús. Si tú y yo creemos en Jesús, no es obra del predicador, no es obra de quien nos compartió, simplemente ellos nos presentaron el Evangelio, pero el Espíritu de Dios dio testimonio absoluto en tu mente, en tu corazón, contrario a todo lo que tú hubieras podido amar, contrario a lo que tú hubieras podido querer hacer o vivir. El Espíritu de Dios reveló a Cristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 1 del capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. El versículo 4 saltamos, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. El Señor con amor preparó el mensaje, reveló su palabra a través del Espíritu para que tú y yo podamos estar seguros de que si seguimos a Cristo, no va a ser de acuerdo al mundo. No va a ser de acuerdo al mundo.
La predicación de hoy en día en diferentes partes está tratando de centrar en un concepto de conquista del mundo. ¿Sabes qué, hermano? Estamos trabajando con la visión de tomar los poderes del mundo para Cristo. Entonces, fulanos han dejado el pastorado y están estudiando ciencias políticas. Hay otros creyentes que querían ir al seminario y ahora estudian ciencias de la comunicación. Hay otros que están trabajando con la creación de bancos para que los poderes estén en nuestras manos. Cada uno está tomando su lugar. La iglesia va a conquistar el mundo. Y el Señor Jesús no te llamó a conquistar el mundo. Te llamó a rogar a otros que se reconcilien con Dios, porque están camino al infierno como estábamos nosotros. El Señor no te llamó a conquistar el mundo. Te llamó a poder transformar la realidad de los que te rodean. Que puedan ver a Cristo en tu vida, que puedan ver que realmente el Espíritu mora en ti. Que sigues amando a pesar de todo, que sigues teniendo misericordia a pesar de todo, que sigues disponible aún para tus enemigos. Que Dios se glorifique con su evangelio y no caigamos y seamos atrapados por las cosas que ofrece el mundo. El mundo te está ofreciendo una vida cristiana con diversión. El mundo te está ofreciendo una vida cristiana a medias, porque así se la pasa mejor. Y el Señor está diciendo, si no te persiguen y si no te aborrece el mundo, posiblemente es porque no estás conmigo. Porque cuando se predica de Cristo, entonces cada persona sabe que vas a hablar de su pecado, que vas a hablar de su condenación, que vas a hablar del infierno. Porque el mismo Señor habló de esto. Y nosotros simplemente damos el mensaje, no nos estamos inventando algo nuevo. Simplemente repetimos el mensaje por el cual fue crucificado Cristo. Y no se olviden, los que crucificaron a Cristo y organizaron todas estas cosas tan duras para nuestro Señor fueron los religiosos. Fueron los religiosos. Así que no importa si nos llamamos cristianos y seguimos en nuestra religiosidad, podamos convertirnos a Jesucristo. El versículo 2 y 3 del capítulo 16 dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Oh Dios. Veamos para terminar Hechos 26. Hechos 26, versículos 9 al 11. Hechos 26, versículos 9 al 11. Casi al final de Hechos está 26. El apóstol Pablo confiesa frente a los creyentes quién era él y dice claramente: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta que en las ciudades extranjeras aún les matarán y creerán que están sirviendo a Dios. Oh Santo Señor. La oferta de esta mañana, según las Escrituras, es la mejor oferta del universo, porque solamente aquellos que sufren con Dios entonces gozarán de los deleites con Dios en su gloria. En su gloria. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Y el Señor está en su trono en el cielo y ha preparado morada para los que le aman. Ponte de pie y podamos tomar una decisión en esta mañana delante del Señor.